equipo de producción que lo quiere, a usted le ponen hasta aplausos. Pedro José, para saber un poco, saludándote, mandándote un abrazo, un poco tus percepciones, porque no va a ser una entrevista rígida, sino totalmente dinámica. ¿Cuál es tu percepción? Acabamos de hablar con Polibio Córdoba, hemos visto sus encuestas, vemos lo que está pasando en Quito, la vacunación, y acá en Guayaquil sobre todo, sentimos una iliquidez prolongada ya de unos 60 días, de nosotros que pensamos que ganaba el presidente Lasso y iba a llover la plata como el maná, ¿no? Del cielo, y no es así. Así que un poco conversar, querido amigo, mandándote, repito, un abrazo aparte de I99 FM, 98.9 de I99 TV, para que cuentes un poco cómo vas tú, que eres un hombre muy considerado, que hiciste una aparición política que luego fue cívica, lo entendí yo más así, y que tienes algo que no goza todo el mundo. Con el favor de Dios, yo quiero gozar de lo mismo también, que es credibilidad. Tú gozas credibilidad y empatía. Cuéntanos un poco, rompiéndote, y vamos haciendo este diálogo de hoy de mañana. Pedro José, ¿cómo estás? Eduardo, amigos de Ley 99, un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente, particularmente en estas circunstancias en donde sí hay muchas cosas que hablar. Verás, sobre el tema de la liquidez, biliquidez iniciado el gobierno de Lasso, yo quiero recordarte una cosa. Aquí mismo donde estamos, al final de la campaña decía a todo el mundo, cuando pedí el voto por Guillermo Lasso, que debíamos responsablemente mantener nuestras expectativas bajas. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo. Ya. Ese pedido no es de gana y no habla ni apela a ninguna forma de limitación en las capacidades de gobierno del presidente Lasso, que de hecho creo está teniendo un desempeño ordenado desde dos puntos de vista en donde además era lo apropiado estratégicamente. Manejo fiscal con mucha prudencia, lo cual se ha dedicado a hacer. Yo, y lo he dicho públicamente, se lo he dicho a él personalmente, no al presidente, sino al ministro, creo que el ministro de Finanzas no es el mejor cuadro, ni el más lúcido cuadro para estar al frente de la cartera. Coincido contigo. Pero es un tipo que está cumpliendo, digamos, esa fase de análisis dentro del manejo fiscal que le puede servir realmente al presidente para el final de este mes empezar a aplicar un plan estratégico que está en proceso de formación. El tema de la vacunación es aplauso, sí, realmente señor. Se ha hecho contrarreloj, se ha hecho de la manera en la que se debía, de hecho nos permite tener una perspectiva de que nos podemos poner de pie. Ahora, estas dos predicciones que hicimos y están cumpliéndose un poco ahora en la práctica, me lleva a una tercera que sí mencionamos también en estos micrófonos, y es que la pandemia no que va a durar, y ese es el pronóstico con el que ahora estamos viendo cómo ha funcionado el tema de vacunas y nos lleva a pedirle al gobierno que reflexione. Y pensaron muchos que estábamos locos, que Chile ya está llevando a cabo, y eso es construir fábrica para vacunas del coronavirus y para vacunas en general que nos permita como población estar inmunizados. Yo creo que esa cosa puede hacer. Veo por la prensa que están hablando con Sputnik, no sé con quién estén hablando, pero que necesitamos vacunas, que necesitamos farmacéuticas en un régimen tributario especial, poder aprovechar nuestros 4 puertos con capacidad nacional, definitivamente es un negocio en el que tenemos que meternos bajo la guía del presidente. Si quieres, o sea, hasta ahí vamos con todas las cosas positivas, y hay dos más que son positivas, pero que merecen críticas, que están en la línea de la política petrolera y de la política minera. Pedro José, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Yo diría que usted fue el candidato sorpresa siempre en las elecciones y lo suscribo. Y su actitud siempre centrada es de lo mejor que he escuchado, y no es ningún elogio, simplemente es una descripción. Usted en uno de sus debates también propuso que se traigan a las farmacéuticas y que estén aquí en el país, idea que se la haga acogido porque por ahí escuché que lo quieren hacer. En este entorno, con todos los números que están pidiéndose sobre la gestión del presidente Lasso, que hay muchas cosas buenas que rescatar, pero que se ve en el seno de la Asamblea una actitud no muy colaborativa, y que el presidente está midiendo los tiempos y veo que todavía no los encuentra. ¿O
camino le parece que debería ser el que debería escoger el presidente sin que sea un consejo, sino simplemente un ejercicio pedagógico de política? O convoco a una consulta o me voy por la muerte cruzada de una vez por todas. Aclarando que a Ramiro le encanta el tema de la muerte cruzada, Pedro José, es fanático toda la vida de lo mismo. Sí, le he oído. Lo has oído. De hecho, Ramiro, también en nuestro plan, recuerda, a partir del uso de los recursos petroleros y de la reforma laboral para construir el trabajo por horas. Para nosotros, de hecho, ahí hay un tema, después vuelvo por el trabajo por horas. Nosotros sí consideramos la necesidad o la potencialidad de hacer una muerte cruzada, pero yo creo que el capital político detrás de un intento es lo principal a considerar, porque una muerte cruzada sin suficiente respaldo simplemente termina cediéndole la jugada al socialismo del siglo XXI en los peores términos posibles. Entonces, una cosa es donde el gobierno, dos cosas, digamos, de las que una, el tiempo de movilización de las decisiones hacia el legislativo y el tiempo en general de promulgación de las decisiones relativas a las políticas públicas de petróleo, de minería y de materia laboral. Yo creo que la reforma que Patricio ha planteado como ministro para que se pueda incluir una cierta forma de trabajo debió haber sido más agresiva, debió haber sido más radical y plantearlo más para poder negociar en el regateo los elementos para negociar, y del otro lado de la mesa tiene un bruto, tiene un ignorante, como es en este caso, en su promedio la Asamblea Nacional, que no es en promedio mejor que la Asamblea Nacional anterior. Uno tiene que esperar que más que negociar va a tener que regatear. Entonces era mejor pedir trabajo para todas las actividades y de ahí moderar el tema según las corruptelas de la Asamblea fueran a apoyar algunas posiciones. En esto todavía se puede rescatar bastante, pero hay mucho para hacer en el largo plazo. La otra es el tema de haber arrancado la política petrolera con una posición que en donde se han dado 120 días a considerar cómo mismos los modelos de contratos de participación, que también hablamos acá, tienen que ser sí o sí y estar disponibles a la semana, porque toda la industria los conoce, no es que esto hay que ir a buscar un sabio que nos esté inventando. Y en el tema minero tal vez está un poco mejor el asunto. Mejores sorpresas de mediano y largo plazo de las que yo personalmente hubiera podido incluso pensar de plan. Creo que el gobierno va a jugar carta dura para lograr que la minería de gran escala suceda en varios sitios del Ecuador. Creo que el hecho de tener un cuadro que no es como que hay necesario para estructurarlo de una manera notable y renueva la esperanza. Pero para hacer es necesario probablemente pensar en la muerte cruzada. Para mí esa posibilidad no es desconocible, de hecho es apreciable, pero necesitamos de un giro de las vacunas. Yo digo, 2 puntos de confianza y ¡pum! A tu casa con ellos. Sí, señor. Es que eso... No alcanza con eso. Claro, no pero alcanza. vea, yo no sé, usted me ha estado leyendo la mente, tiene algún otro vamos a poder. decir, Pedro José el Vidente. Ya sabe que cachuelé leyendo la mente porque me la leyó, ese es de lo que iba a reflexionar. Y lo dijimos aquí, no le alcanza. En estos tiempos capaz que... Y te podría ir bien, querido amigo. Así es, sí, porque el capital político en la chequera del presidente, y como es un banquero, sabe que no le alcanza para la empresa que quiere montar, que es crear producto de una primera vuelta totalmente atomizada. Por tanto, es un insumo necesario para el presidente Lasso. O consigue un buen ministro de gobierno o convoca a lo que debe convocar, Lucía. Con AIL Unidas, Isa, al presidente de la República, Guillermo Lasso, inclusive pues insinuando o advirtiendo manifestaciones y protestas si es que no es escuchado. Le escuchamos. Ah, caramba, yo estoy lista de los que no les voy a decir por el nombre. Pero también algunos no los nombro. Yo también algunos no los nombro. Para nada tengo uno que le digo, ya sabes, Voldemort. Y
y es más por no por las características físicas de la calvicie, la mirada de maldad y toda esa oscuridad detrás de él, sino más bien por los superpoderes y todo eso, ¿no? Es un brujo oscuro, y todo, le digo Voldemort nomás le digo. No, pero a este le tengo que encontrar algún nombre. Es violentista, irresponsable y definitivamente orientado a conseguir el poder para llevar a otro nivel de juego, más enconado y más al narcoestado. Porque detrás de ese discurso, que parece que no es el discurso que protege el agua de Yaco Pérez, este es el discurso que protege la minería ilegal. Este no es el discurso que protege el trabajo de los campesinos, sino que quiere mantenerle a la gente pobre para que sirva de mula, para que sirva de esclavo para el cultivo y para el procesamiento de narcóticos. Este no es el discurso que defiende a los trabajadores, sino que quiere a los paupérrimos para tener huestes que ayuden a pedir subsidios de todas las cosas, para mantenerles a ellos manejando la nueva 4x4 roja en la que se anda paseando. Ese personaje político al que, de nuevo, creo que voy a inventar y ofrezco esta semana ponerle un nombre para no tener que repetir el apellido de su madre, que seguramente no son responsables del hijo que tienen. Creo que es un discurso al menos violentista y destructor de la sociedad. Es un discurso en el cual los demócratas no podemos estar comprometidos y es donde tenemos que encontrar un norte para construir con paciencia, con pacifismo, con democracia, una sociedad que poco a poco esas malas prácticas de populismo. Jaime Velázquez, por favor. Gracias, Pedro. Bienvenido. La verdad es que escuchándolo reflexiono algunas cosas, ¿no? Muchas veces los demócratas caen en la tal vez en ser demasiado flexible, es decir, darle la libertad a las personas de tomar las decisiones, de respetar todos los derechos, pero hay momentos en que hay posiciones que tienes que combatirlas de otra manera. Y la pregunta del millón es, hoy en día en el Ecuador, que se necesita una estabilidad y que hay ciertos grupos que lo que quieren es inestabilidad, hay que tomar decisiones mucho más radicales. ¿Cuáles serían estas? Porque la verdad es que desde el punto de vista demócrata, es demasiado demócrata. O sea, tenemos que tomar otro tipo de medidas que permitan justamente la estabilidad a largo plazo. ¿Cuáles serían ellas? Si es que me permites preguntarte, Pedro. La más democrática de todas es asumir la actitud de respeto a las libertades y a las instituciones. Así que si tenemos a alguien que incita al desorden, hay que aplicarle las instituciones. Si hay alguien que provoca el desorden, hay que aplicarle la ley. Si hay alguien que quema Quito o quema cualquier ciudad, hay que aplicarle la ley. Y al revés, no podemos tener la condescendencia de verle necesita para dejarle suelto por ahí. No otra vez, para que después digan que no rinde inversiones porque no hablan en español. O perdón, eso no puede volver a pasar. Yo creo que lo primero, siendo respetuosos con la mayoría de ecuatorianos, y no es una actitud en la que le invito al gobierno a tener mano dura, simplemente es a tener una actitud responsable, a un ministerio de gobierno que sí tiene que hacer más presencia, que sí necesita una vocería más activa, que sí tiene que tener una presencia para negociar. No puede ser posible lo que pasó hace unas 3 semanas a un líder de los profesores y dice: preguntan si habló con la ministra y dicen no, pero hablé con la señora Zori que ella le mandó. Perdón, pero la persona esta que quiere comprar autos de alta gama porque ya llegó a donde tiene chequera para subirse en el Audi que no puede comprarse o que tal vez así tiene con qué comprarse, pero que no quiere gastar de su bolsillo. Esta persona ahora que va a ser el interlocutor con causas sociales como las de los maestros, que comodidad de empezar a deslegitimarse. Los ministros tienen que funcionar como ministros, entender que son fusibles, que cuando están ahí para lograr la construcción de la gobernanza, lo primero que tienen que hacer es estar dispuestos a renunciar. Esto tiene, y eso de pronto soy old school, como se dice, un poco a la antigua, pero los ministros tienen que estar ahí dispuestos para hacer política, y la primera gestión política es estar dispuesto a quemarse uno mismo en la posición en la que juega. Eso está faltando en el frente político. Creo que la pérdida de César Monge para el gobierno todavía no encuentra visos de reemplazo, pero creo que pronto podrá hacerse, porque son las causas justas las que inspiran en este instante la gestión del gobierno. Justamente por eso, Pedro, yo apoyo la moción que decía Ramiro en su momento de ir a la muerte cruzada, que por más capital político que necesitas decisiones mucho más duras y rígidas para poder gobernar un país ingobernable. A Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti. Hola, Javier.
Gracias, Jaime y doctor, ¿cómo le va? Buenos días. A ver, la pregunta que puede surgir a estas alturas del partido, como se dice en el argot popular, es ¿dónde está la institucionalidad y la gobernabilidad del Ecuador después de tantos años en una situación tan adversa, con corrupción, estabilidad, con una economía y sectores sociales que salen a marchar o buscan protestar? Esa gobernabilidad y esa institucionalidad, con todo lo que ha vivido el Ecuador, desde la propia Contraloría y tanto corrupto que está fugado del país y otros presos y otros en proceso, ¿en qué queda? Queda en muy poco y de hecho vuelve a la calle, Javier. De hecho, yo creo que lo que estamos viendo en este momento es la creación momentánea de un espacio en la política en donde el encuentro realmente debe suceder en la calle. El encuentro, que no es a lo que se refiere el nombre del gobierno, del encuentro del presidente Lasso, estoy haciendo simplemente una interpretación de lo que debería suceder, está en las causas sociales. El capital político del gobierno puede convocarnos al sentido común si el gobierno tiene capacidad de comunicar las acciones que lleva adelante en la calle. Creo que de ahí viene la idea de comunicarse a través del TikTok o de las redes. O sea, en ese sentido no es tan mala idea. Mucha gente que está desconectada, mucha gente que perdió las elecciones, mucha gente que necesita saber qué carajo va a hacer, perdón el francés, disculpen, qué va a hacer con la tarjeta de crédito en 2 semanas más, porque el mes anterior ya no hubo cómo pagar, el señor del cable ya está llamando a cobrar los electrodomésticos, todo el mundo está básicamente acosado en este instante por una presión y liquidez. Tal vez ahí en donde está esa dificultad, y yo soy un ferviente creyente en los estoicos, Javier, es de donde está la oportunidad de construir la gobernanza. En donde está el obstáculo, está el camino. Y tal vez tomar el toro por los cuernos de cuál es el manejo de la liquidez doméstica, sin hacer intervención, pero dando facilidades en donde un capital político adicional del gobierno puede encontrar su ruta. Pero para eso necesitamos comunicador. Necesitamos, fuera del equipo técnico, que puede ser una maravilla, un extraordinario político que pueda bajar a la calle y en ese espacio que la dificultad construye, encontrar el encuentro alrededor de cómo reponer la liquidez. Problema económico, político, social, de desesperación, de angustia, de tomar decisiones y de a veces hasta que me importismo de la gente, o la desesperación de la gente por lograr sus objetivos por una crisis agobiada, por la crisis sanitaria que ahondó la crisis sociopolítica y económica del país. Exactamente, Javier. Entonces el gobierno necesita explicarle a la gente dónde empezamos a trabajar. Y no es tan complicado. Verá, alrededor de la obra pública, sin hablar de obras grandes, solamente del modo de funcionamiento de servicios públicos directos como son los de distribución eléctrica, agua potable, alcantarillado, los servicios directos que implican la reposición a funcionamiento de pozos cerrados en el distrito amazónico y en la península, más la reparación de la infraestructura que son ductos y poliductos a nivel del sector petrolero. Usted puede hacer que las empresas empiecen a trabajar por la mitad del precio. Miles de ecuatorianos, si no millones, estaríamos dispuestos a trabajar por la mitad de lo que trabajamos siempre, con tal de tener certeza de que algo vamos a tener sobre una base segura. Bueno, ese es el costo de oportunidad. Ahora la obra pública se debe hacer más barata y se debe replantear, lo que tal vez veremos en pocas semanas, una línea de juego que nos haga menos dependientes de China y siendo más creativos, más dependientes de los medianos contratistas locales. Si el gobierno identifica esa oportunidad, va a encontrar un tejido social de una clase media decaída, pauperizada, estar como estaba antes, que le va a apoyar y que le va a apoyar en números más grandes que aquellos con los que logró ganar las elecciones. Gracias. Alberto Quintana. Gracias Javier, un abrazo. Hola. Déjenme sacarlo un ratito de estos temas, porque precisamente hay algo también relevante. Ayer remecía los cimientos acá de la radio mientras estábamos transmitiendo ayer en la mañana, a pesar de ser feriado. Y era precisamente este informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿no? Nos dejaba un verdadero código rojo. La pregunta es básicamente porque si bien
los líderes mundiales, sobre todo las principales potencias, tienen una enorme responsabilidad. Decíamos hace un momento que los presidentes, los mandatarios de las otras naciones no pueden quedarse atrás. Y ves en este momento decidiendo este organismo regional debería de alguna manera pues generar algún tipo de iniciativa desde esta parte del mundo. No sé exactamente, con usted habíamos hablado en campaña mucho de este tema, lo que tiene que ver con el compromiso climático, con temas que tienen que ver con la conservación ambiental. Básicamente, ¿qué línea de orientación nos puede dar en torno a este tema? Resulta gravísimo, Pedro José. Alberto, la caridad comienza por casa, y yo creo que el mejor ejemplo que no solamente nuestro presidente, sino cualquier presidente puede dar como una iniciativa, una muestra de liderazgo al frente de todos los mecanismos y de todos los foros de cambio climático, es demostrar qué es lo que hace casa adentro. Nosotros tenemos la suerte, la bendición y al mismo tiempo como Estado el titular del archipiélago de Galápagos. Yo creo que por ahí va el tema. Si nosotros hablamos de sustituciones de fuentes de energía, vamos a caer en la estupidez de darle el gusto a los que consumen más combustibles. Por ahí no es el tema. Nosotros necesitamos producir petróleo. Y que para ir a Galápagos vuelva a sentarme un segundo en lo del petróleo. Si usamos el petróleo que tenemos para generar energía, para producir petróleo, dejamos de usar energía. Si usamos gas para producir petróleo, diésel para producir petróleo, estamos importando hidrocarburos para producir petróleo, lo cual es una barbaridad porque la balanza nos perjudica. Si usamos gas que ahora estamos quemando, en realidad estamos usando un recurso que desperdiciamos. Así que yo creo que con usar nuestro gas para generar electricidad para la producción de petróleo, está muerto el chancho con todo lo que haya que hacer en materia climática a tierra adentro. Pero lo principal en el tema del cambio climático para mí está en demostrar qué somos capaces de hacer con Galápagos. Una jurisdicción que por ley tiene un tratamiento especial en todos los órdenes, pero resulta que está abandonada. Resulta que no existe fiscalía para delitos ambientales en Galápagos. Nos llenamos la boca de cuidar el patrimonio, de invitar a la gente que venga a visitar, pero los delitos ambientales se juzgan en Guayaquil, no se juzgan en Galápagos, y por lo tanto están desprotegidas las islas. El defensor del pueblo, que por mandato constitucional es el llamado a la naturaleza, en lo cual no estoy de acuerdo, pero es así como funciona en el sistema constitucional, el tipo le acaban de defender por defender a unas tortugas que estaban secuestradas por traficantes. No hacemos nada en contra de la flota roja, esos barcos que estacionalmente vienen y limpian con la biota marina de Galápagos. Pues yo creo que la señal principal que el presidente, como líder regional en esta materia, y en cualquier foro, cualquier presidente debería hacer, es demostrar la cabeza primero. Y en el caso del Ecuador, la agenda de Galápagos es urgente, es demasiado importante para que esté fuera de los ojos y de la acción del gobierno, pero sobre todo es una oportunidad enorme para ponernos en el liderazgo de la protección del ambiente en toda la cuenca del Pacífico. Galápagos. Claro, como renovables, pues también, ¿no? Que ese es el otro tema. Nos quedamos en experimentos con las cuestiones eólicas y con todo aquello, pero hasta ahí nomás. Alberto, que es muy interesante y desde el punto tecnológico es maravilloso, todavía está en la edad de las cavernas en materia de eficiencia. Todos estos sistemas de generación requieren de mucho subsidio estatal, de muchísimo más subsidio que generar incluso con combustibles fósiles. Entonces, sí hay que hacerlo, pero tenemos que entender que con eso no cambiamos el mundo. Cambiamos la vida de un par de amigos que les va bien, venden paneles y venden aerogeneradores. Y de hecho yo soy abogado de un par de esos, y de hecho ojalá todos pudiéramos un poco comprar de eso. Pero a nivel nacional y a nivel de la tierra, yo creo que en los próximos 15 o 20 años, mientras la tecnología no se simplifique, utilice otro tipo de materiales, todavía va a ser algo muy costoso. Por ahora, lo que es real es que debemos usar gas, debemos usar energía geotermal de los volcanes, y de hecho, las agencias de regulación y el aparato público, el Ministerio de Energía, sigue estando en los mismos niveles de corrupción que el gobierno anterior, porque de hecho sigue estando habitado por todos los funcionarios del gobierno anterior. Entonces yo creo que tiene que llegar un momento nuevo en el cual cambio climático, transición energética, tecnológica, como se llame, no sea un discurso porque ponemos a las personas que en donde se ensucia,
ya no son las mismas, sino otras con una visión más responsable y eficiente para hacer las cosas. Gracias de mi parte, Ramiro. Pedro José, vuelvo con usted, solo porque quiero que he captado bien todo lo que usted, los que no están a la altura del encuentro. Segundo, Sí. que hay que ver el tema de las medidas excepcionales que están invocando del otro lado, porque invocan derecho a la resistencia, derecho a la protesta, y el presidente también tiene medidas extraordinarias que no las está invocando todavía. Entonces yo creo que por ese lado están jugando con fuego. Y tercero, ha dado un abanico de soluciones en el camino para que el presidente pueda incrementar su capital político para poder girar en cualquiera de estas medidas excepcionales si la circunstancia política se da. Con este resumen, y veo que su dominio del francés nos ha tenido aquí bastante agobiado, será porque Messi ya va a París. Ya firmó. Ya firmó, entonces Pedro José. Ya firmó. Ya está en París. Ya ha firmado un precontrato. Pero no hubo una contraoferta. Sí, tiene una contraoferta, pero están en eso, es un precontrato, ¿no? Pero está en París, ¿no? Siempre con... Así que... Sí, pero estamos luchando con el Barcelona acá para traerlo, para que no se cambie de camiseta. Eso más bien hay que hacer, sí. Será siempre un gusto ganarle a Barcelona, nosotros los emelexistas. Ya, pero en todo caso, Pedro, un buen resumen termina siendo una necesidad después de una gran entrevista como la suya. Sí, pero en todo caso Javier, lo interesante, Pedro José, y ya viene Javier Segarra, ya preguntó Javier Segarra, lo interesante cuando uno habla con gente como usted, querido amigo, con todo respeto y cariño, con una persona que tiene expectativas políticas y que tiene lo que decía, una credibilidad y no tiene ninguna mancha, es que puede decir las cosas que hay que decir francamente. Hace un ratito hablábamos con Polibio Córdoba, increíblemente lo que pasa en los últimos 3 o 4 años, salvo un periodo en la pandemia, sigue siendo lo mismo que le preocupa al ecuatoriano. Generación de empleo, vencimiento de la pobreza, el logro de emprendimiento, mejorar la economía del país, fortalecer la dolarización, bajar los impuestos, luego viene proteger la salud y lograr la vacunación de la población. Es decir, a la gente le sigue importando, como es normal, su empleo, porque le da soberanía, y también le sigue importando, mi querido Pedro José, mejorar las condiciones. Ahorita esta liquidez de la que te comenté cuando comenzamos, realmente es lo que más le importa a la gente. El tema de la vacunación tiene un tiempo, la luna de miel no dura para siempre, y por ello hay que ponerse a trabajar para que las cosas funcionen. No, me preocupa que hay mucha gente en el gobierno que ve las cosas como que si solo fueran de la empresa privada, y no es así. Hay que tener claro que sí se puede tener la estructura para funcionar de una empresa privada, de una corporación, porque el Estado es una gran corporación, pero que es de los ecuatorianos, no tiene dueños. Entonces hay que responderles a ellos, y eso es para lo que son los políticos. ¿No le parece, querido hermano? Exacto. Es que es tal cual. Y de hecho, yo creo que ahí, no hablo por el presidente, pero creo que hay falta de formación política, un poco de lo que habíamos hablado también antes. Nosotros andamos intentando hacer eso a diario, cada 72 horas tenemos talleres de todas las cosas que a ti se te ocurran, y vemos que la gente, tanto del sector privado como servidores públicos que ahora están participando con nosotros en los cursos de formación, tienen un montón de preguntas que no van a lo técnico. La gente conoce sus oficios, hay muy buenos abogados, muy buenos economistas, muy buenos ingenieros ambientales, muy buenas personas dentro de sus propias áreas, pero el conocimiento de la red esa de los oficios, a menos que seas de oficio administrador público. Entonces, los obstáculos, los procesos, son cosas que se tienen que aprender. Los procesos, y ignorar los procesos nos tiene parados de más o menos 2.600 millones de dólares de inversiones desde 2018. El gobierno del Ecuador en abril del 2018 emitió el reglamento de operaciones hidrocarburíferas que permitía los contratos de participación. Se licitaron 7 campos, se llamaban los intracampos, se firmaron los contratos y hasta el día de hoy no se puede hacer un solo pozo exploratorio, porque el Ministerio del Ambiente no ha dado un solo permiso para que esas inversiones se lleven a cabo. El ministro de Energía ha dicho que ya va a hablar, y de hecho la política pública dice que se van a encontrar y se van a poner de acuerdo en
de esos campos petroleros ni de los impuestos que deberían estar pagando ya. Entonces llega el ministro y dice, yo vengo de la empresa privada y con voz gerencial dice Claro. que funcionarios de carrera le dicen, así cuántos más, porque así no funciona esto. Claro. O sea, aquí hay cosas que cumplir. Entonces, si el ministro no llega e impone primero su liderazgo, el simplificar procesos, el poner un camino más fácil para que camine la burocracia no va a caminar más rápido, por más alajito, digo yo, que sea el ministro, no va a pasar nada. Tienes toda la razón, tienes toda la razón de 2.600 millones de dólares, ambiente y energía. Ya deberíamos tener eso arreglado. Y con dos ministros y sobre todo con un ministro de medio ambiente que ha manejado las cosas como lo han manejado aquí, tiene de Zambito, pero de empresa privada, pero no tiene esa formación que bien dices tú que habría que tener. Además, tienes que liderar un procedimiento con la burocracia. Tienes que ir a decirles, esto se va a hacer, yo tengo esta intención, vamos a trabajar así, porque sí. ¿No? Y tienes como lo hemos dicho, que sentarte, como decía, verás, un poco a la antigua, como yo digo, un poco al antiguo estilo Galo Plaza, señores. En 2 mañanas cambias todo el política y liderazgo. Sí, señor, lo que este Lazos estuvo en realidad con un software diferente, se encuentra con esto que usted dice. La burocracia tiene agenda propia. Y son los dueños, pues, porque como dice Pedro José, ellos, como dijo usted, uno y cuántos más, ¿por cuántos ministros habrán pasado? Imagínate si es una carrera de 30 años. Claro. ¿Cuántos ministros, cuántos gobiernos? Se ríen nomás, se ríen, es la pura verdad. Nos ha pasado en la función pública, se ríen. Entonces, ya te irás. Pero es responsabilidad política del que está al frente de hacer que suceda. Y cómo encantar a esa gente y ponerla en el carril para poder funcionar. Muchas gracias, querido Pedro José, por tu gentileza y amabilidad. Gracias, querido amigo. A ustedes. Como a mí, que él no puede, verán. Igual para ti. Un gran abrazo.